Continuamos ahora con la enseñanza de la casa sobre la roca. Vemos las huellas de Cristo. En el principio, Dios. En Génesis capítulo 1 declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. Él estaba en el principio. Y como creador, Dios tiene un nombre y se llama Alfa y Omega, que quiere decir principio y fin. En Él mismo, Él ha creado todas las cosas. Y qué bueno es saber que en Cristo Jesús hemos sido engendrados por la palabra. Y en Él no tenemos principio ni fin. Esa es la nueva criatura en el Espíritu. Una identificación con Dios. Bueno, ahora regresamos al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un principio de la creación y ahí estaba Dios, creando. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos que Dios es Espíritu. Sin embargo, declara las Escrituras que Dios es el Creador y el Espíritu estaba sobre la faz del abismo. Muy interesante. El escritor hubiera declarado que Dios estaba sobre la faz del abismo, porque Dios es el Espíritu Santo. Sin embargo, vemos que hay una distinción. Dios, el Creador, y ahí estaba su Espíritu sobre la faz de las aguas. Y vemos en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos aquí el verbo siendo declarado, sea la luz. Y sabemos lo que Juan declara acerca de él. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Podemos decir que aquí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres creando. Y también en el versículo 26 confirma estas palabras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos la pluralidad de la palabra hagamos. Y cuando el hombre cayó, también declaró, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ese versículo se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 22. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, se llama ese tiempo el tiempo de la inocencia, ese tiempo donde no existía el pecado. Y vemos la entrada de la prueba que vino hacia Adán cuando el Señor le dijo en el versículo 17 del capítulo 3, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ellos estaban en el huerto, el Señor lo había tomado de la tierra y lo puso en un huerto donde había muchos árboles. Y el Señor mismo señaló el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Ellos podrían comer del árbol de la vida con todos los demás árboles, pero de este solo árbol, y tiene un nombre muy interesante, la ciencia del bien y del mal. Y declaró Dios a ellos que al momento de ellos comer de este árbol, iban a morir. Y ellos comieron. Ellos lo vieron, gustaron
y comieron. Sabemos que nosotros sin Cristo no podemos entender la mente de Dios. Pensar que esto no le tomó de sorpresa a nuestro Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios ha tenido un plan perfecto y maravilloso. ¿Por qué Él permitió que su creación pasara por esta prueba y fallara? Desde el principio vemos que para ser recibido por Él tenemos que pasar por la sangre. Adán y Eva, al pecar, se vistieron de hojas, y el Señor no recibió de ellos esas vestiduras. Ellos se escondieron, vieron que estaban desnudos, otros ojos de conocimiento se abrieron a través del fruto de este árbol. Porque al comer del fruto se sembró en su corazón lo que llama la palabra la simiente corruptible. Y todo ser humano que ha nacido y nace tiene esa simiente corruptible, es una simiente espiritual, pero es corruptible y por eso muere. Y no puede conocer las cosas de Dios. Vino un velo a los ojos de ellos, a ellos participar del pecado, de este fruto que causó el pecado en ellos y esa separación, esa muerte espiritual y también natural, que toda la creación gime porque toda la creación fue afectada por este hecho. Ahora bien, vemos que las vestiduras que Dios le puso tenía que ver con un sacrificio. En el capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, estableciendo ya el orden para ser aceptado por Dios, que tenía que ser a través de un sacrificio y una sangre, y la sangre derramada. Cuando ellos pecaron, el Señor declaró en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estaba hablando a la serpiente, a esa potestad, y entre tu simiente y la simiente de ella. Sabemos que hay un príncipe del aire, hay un príncipe de las tinieblas, de donde hemos recibido esa simiente corruptible por medio de este árbol. Entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, iba a venir otra simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos aquí la simiente santa que iba a nacer de la mujer. La simiente suya, que es la simiente de la mujer. Y sabemos que Cristo nació de mujer. Él no fue engendrado por hombre. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer, en el vientre virgen de María, lo cual fue profetizado por Isaías en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Permitió esta caída para que introdujera el camino hacia él a través de un sacrificio y la sangre. Él mismo, aquel que dio vida a Adán y Eva, fue también el que declaró la muerte. A ellos no participar del árbol de la vida, donde había nutrición para ellos en el espíritu, participaron de otra dimensión espiritual, del árbol de la ciencia del bien y del mal. En lo natural no existe un árbol de la vida, ni tampoco existe un árbol de conocimiento del bien y del mal. Estas son potestades en los cielos. Uno es de Dios y otra es de Satanás. Y el ser humano participó de lo de Satanás y fue quitado del huerto, introducido de nuevo a la tierra donde fue tomado. Eso lo declara Génesis en el capítulo 2 y 3. Gloria a su nombre. Dios tiene un plan perfecto.
Él también separó al hombre de él. Y dijo en el versículo 22, y dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El camino del árbol de la vida fue guardado. Y a él echar fuera al hombre es el velo que ha sido puesto sobre toda la creación por medio del pecado de la carne. El resultado del árbol de la ciencia del bien y del mal podemos verlo en el capítulo 4 de Génesis. Vemos el primer homicidio causado por celos de Caín hacia Abel, porque Abel ofreció un sacrificio de acuerdo a la voluntad de Dios que tenía que ver con un animal siendo ofrecido y la sangre derramada como una ofrenda agradable al Señor. Y Caín quiso darle al Señor lo de él mismo, la labor de la tierra. Y eso no fue aceptado por Dios. Y eso causó celos en Caín, el cual dio a luz el pecado del homicidio. Aunque sabemos que los celos también son parte de la obra de esa simiente corruptible en nosotros. Por eso el Señor dice en su palabra que no hay uno bueno sino Dios. Aquí desde Set empieza el orden de la simiente santa. Vemos que Noé fue de la descendencia de Set. En el capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los hijos de Jehová. Noé fue llamado por gracia para llevar a cabo una obra que iba a ser tipo y sombra de Jesucristo. Primero tuvo que venir el diluvio, tuvo que venir destrucción. Si no hay destrucción, no necesitamos salvación. Y Noé señala también el arca. Este fue el primer arca que se hizo, una arca de salvación en gracia. Él obedeció por fe la voz de Dios, llevó a cabo lo que Dios pedía de él y el resultado fue salvación, tipo de Jesucristo. Jesucristo vino en gracia y en verdad para salvarnos. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. El Señor escogió a Sem para su simiente santa. Versículo 26. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. La simiente santa tiene que ver siempre con bendición. Y de Sem vino Abraham. Vamos a Génesis 15. El Señor escogió a Abraham por gracia. Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Siempre el orden de la salvación. A nosotros creer somos justificados. Y aquí vemos este principio. Vemos que Noé fue escogido por gracia y ahora Abraham en el creer fue justificado. Todas las huellas de Jesucristo. Aquí lo vemos. Así que de Sem vino Abraham y Abraham fue reconocido como el padre de la fe. De él vino la nación de Israel, los judíos, el pueblo de Dios. Y a ellos se le fueron dados la ley, los profetas y salmos. Dentro de ellos encontramos el tabernáculo, la morada del Señor
en medio de su iglesia. En Éxodo 25, no vamos a ir ahora, pero declara que él le pidió a Moisés que le edificara con el pueblo de Dios un lugar para él morar en medio de su pueblo. También nos dio el sacerdocio. Eso sí, vamos a leerlo en Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. ¡Qué interesante! Moisés subió primero y después Dios lo llamó. Y esto me habla que primero somos salvos y después Dios nos llama. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Estaban en medio del desierto. Sin embargo, el Señor declara que es hacia Él que el pueblo ha de ir. El pueblo ha sido traído a Él mismo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, escogidos por Él, escogido por Dios para ser de Él y para Él. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas fueron palabras antes de Él escoger la tribu de Leví. Pero esto siempre ha estado en el corazón de Dios, que iba a ser un pueblo sacerdotal. Pero no se iba a cumplir con Moisés, se iba a cumplir en Cristo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que vemos esas huellas del sacerdocio en Cristo Jesús, que viene a ser también nuestro sacerdocio en Él. También se les fue dado las fiestas. Levíticos 23, no vamos a ir a ella, pero ahí están las fiestas y habían 7 fiestas. La Pascua, panes sin levadura, las primicias, la de Pentecostés, las trompetas, el día de expiación y de los tabernáculos. Lo que la iglesia participó de Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que ahí está la sombra de lo que la iglesia participa en Cristo. Si el Señor lo permite, tendremos unas enseñanzas aparte acerca de estas fiestas en otra oportunidad. Ahora, estas son las huellas y esto constituye todo lo del Viejo Testamento. Debemos de reconocer que para nosotros lo que es de sombra y tipología, para el pueblo de Israel es la esperanza del Mesías. Y todavía esperan aquel que ha de venir. Y nosotros miramos hacia atrás, hacia ellos, y ellos miran hacia adelante. Vemos en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Termina el Viejo Testamento con estas palabras. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ellos esperan ese Mesías, el cual tendrá el espíritu de Elías. Y vemos que Juan el Bautista, aunque fue mencionado en el Nuevo Pacto, en sí, Jesús dice de él que él es el último de los profetas. Y vamos a ver por qué. Vamos a Isaías, capítulo 40. Siempre el Viejo Testamento es la base fundamental para el Nuevo. Isaías 40, vamos a leer desde el 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vemos que hay un fin de estos sacrificios, aún mencionado aquí a través de Isaías.
Y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este anuncio desde el versículo 1 hasta el 5 precede al Evangelio. Voz que decía da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Desde el versículo 6 al 8 habla del Evangelio en el cual nosotros estamos, en el cual nosotros hemos sido salvos. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 23 y vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 23. Juan declara, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él proclamó lo que ya había sido escrito acerca de él. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, aunque era primero que yo. Vemos que Jesús era más que un profeta. Él es el yo soy que estaba antes y ahora se presentó a Israel. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Él es antes del Evangelio. Él vino antes de Cristo, anunciando a Cristo. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a Mateo capítulo 11 y vemos lo que Jesús declara acerca de Juan el Bautista. Y esto es muy importante para nosotros, todos los creyentes. Mateo 11, versículo 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero, declara Jesús. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Ahora vemos que el Señor Jesús dio testimonio de Juan y declaró que el espíritu de Elías estaba en Juan y que él era el último de los profetas del viejo pacto, señalándolo a él, preparando el camino para él. Y algo muy precioso para nosotros notar, y por eso nosotros no vamos a regresar a lo viejo,
para seguir en lo nuevo. Nosotros estamos siendo establecidos en el nuevo pacto. Juan el Bautista era el mayor entre los nacidos de mujer, pero nosotros, su iglesia, hemos renacido de la palabra de Dios. Por eso, el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Este anuncio desde el versículo 1 hasta el 5 precede al Evangelio. La meta de Dios en enviar a su Hijo es que en él fuera establecido el nuevo pacto. Esa era la meta de Jesucristo, la cruz. Vamos a San Lucas, capítulo 22, y vemos cómo el Padre declara a través del Hijo estas palabras. En el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Esa Pascua que estaba en tipo y sombra en la fiesta judaica, él estaba deseando esa hora. ¿Esa hora para qué? Vamos a ver el 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La importancia que Dios le estaba dando a esta hora es que en su sangre todo lo que estaba en tipo y sombra estaba para cumplirse en él mismo, en Cristo Jesús. Se da a entender que él había participado de la cena de la Pascua en otras oportunidades con sus discípulos. Sin embargo, eso no fue escrito, pero sí esto está escrito para nosotros, porque es la última Pascua que él tuvo con sus discípulos, antes de él ser entregado para morir por nosotros en la cruz. En esa última cena iba a venir el cumplimiento de todas las cosas y se iba a cumplir en el reino de Dios. Y sabemos que Jesús declaró: es necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. En el versículo 17, él declaró estas palabras: y habiendo tomado la copa, le dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tantos años el pueblo de Israel llevando a cabo esas ceremonias. Ahora vino el autor de todo esto y lo tomó en sus manos y declaró la verdad, el cumplimiento de todos estos rituales. Qué precioso, qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso en su tiempo de agonía, vemos en San Juan capítulo 19, versículo 30, declaró: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Dios declara un fin, es porque es el fin. Consumado es. Todo ha sido consumado en ese sacrificio. Y vemos en el versículo 34, para cumplir todo lo del tabernáculo acerca del altar de bronce y el lavacro, era necesario que de él saliera la sangre y el agua. Y por eso que aún estando muerto, sucedió en el versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, mostrando el camino y la santificación en Cristo Jesús. Ese es el principio del nuevo pacto. Ese es el principio
de su iglesia. La iglesia de Jesucristo está en el nuevo pacto. Y por ese pacto, nosotros todos tenemos a Dios como nuestra roca eterna. Y en ese fundamento, Él empieza a edificar su iglesia. Y a esto le sigue la segunda parte, que es conocer su fundamento.